Gracias al Padre Eterno por la vida que nos concede, también de unirnos en alabanza junto con la hermana que, como usted bien lo dijo, rinde esa habilidad y ese talento, esa virtud que Amén. el Padre le ha concedido para exaltarle a Él. Y nos sentimos contentos de hacerlo juntamente con ella, acá a través de la distancia. A pesar que estamos en una forma virtual, nos gozamos porque el Padre permite esto. Y es algo maravilloso, ¿no? Porque en otro tiempo, en otros años, décadas atrás, quizá no pensábamos nada de esto, pero ahora estamos en ello, así que damos gracias al Todopoderoso. Y ahora Amén. también para comenzar el tema, ¿verdad? De las parábolas, que es Así es. algo maravilloso, es algo que nuestro maestro le hablaba a toda la multitud. Así que vamos a emprender ese viaje de escudriñar un poquito en ello, de meditar, de reflexionar y que sea de gran bendición para cada uno de los oyentes, de los que están ahorita conectados y los que posteriormente lo escuchen de manera diferida en el canal de YouTube o bien en la página web de Yeshua Mexudá, www.fortalezads.com. Amén. Adelante, hermano Francisco. Muchas gracias, Miah, muchas gracias. Y así como bien lo dijo nuestro Asmo Shia, les invitamos a que igualmente visiten nuestro canal de YouTube, donde están la mayoría de todas nuestras enseñanzas, están allí. Y que, bueno, pueden activen siempre, recuerden, suscríbanse y activen la campanita para que entonces les lleguen las notificaciones cuando subimos ya todas estas enseñanzas igualmente en nuestro canal. Y de esa manera lo puedan tener allí y puedan acceder. Bueno, amados Ajim, bienvenidos nuevamente a este servicio. Recuerden que es un servicio para nuestro Padre, no es para el hombre, sino que buscamos transmitir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Hacerlo con humildad, hacerlo con firmeza, con dedicación con determinación de agradar a nuestro Padre siguiendo las enseñanzas de nuestro Mesías. Y si hacemos eso, pues vamos a poder entender de mejor manera lo que significa este tema, las parábolas del Mashiach. A ver, antes que nada, hay un verso de un profeta que dijo o nos demuestra el por qué nuestro Mesías habló siempre en parábolas. Habló siempre de esta manera que para muchos pudo haber sido enigmática, pero que nuestro Mesías transmitió. Yo les voy a pedir, a ver, algunos de ustedes, amados hermanos, que ustedes investiguen en la escritura rápidamente y compartan conmigo y con todos los hermanos aquí presentes ese verso del profeta que nos enseña el por qué nuestro Mesías habló siempre en parábolas. Incluso uno de los evangelios lo relata. Dice el por qué él siempre habló en parábolas, por qué él siempre compartió esas parábolas, por qué él le habló al pueblo de esta manera. A ver, les invito a que lo hagan y que nos compartan esa cita bíblica. Ahí está nuestro querido Wilfredo, también. Shalom, estimado Wilfredo, bienvenido, mi querido hermano. Y a ver, en hebreo la palabra parábola se dice mashal, mashal se dice de esa manera. Incluso en el libro de Proverbios, en hebreo se dice mishle, ¿sí? Mishle, no mishlei. Mishlei es una forma hebrea o se escribe de esa manera, pero esa mayormente es una pronunciación secundaria o la pronunciación ashkenazí del hebreo. Se dice mishle. Mishle son parábolas o comparaciones. Un mashal es lo que nuestro Mesías hacía. Él compartía mashal, compartía parábolas, compartía comparaciones. Entonces, vamos a tratar de entender el por qué nuestro Mesías lo hacía. ¿Sí? Las parábolas, ¿qué es una parábola? Son relatos, son historias, son comparaciones. Usualmente eran formas cautivantes y era una forma de transmitir, o el objetivo de utilizar las parábolas era transmitir una enseñanza, una comparación o hacerlo un poco más fácil para el oyente, para la audiencia que estaba allí presente. Incluso habían varios niveles para poder hacer ese tipo de comparaciones. Eran lo que se conoce en gramática como figuras de lenguaje, eran algo comparativas, eran figuras de lenguaje que sobre todo nosotros nos damos cuenta que siempre en las parábolas de nuestro Mesías siempre utilizaba eventos y el ambiente que podía transmitir a los del pueblo de Israel algo que lo pudiesen entender, como lo que era la agricultura, como lo era el clima,
como lo eran incluso leyendas. Recuerden, amados hermanos, que no solamente era el Tanaj, la literatura, o lo que más se conoce como el Antiguo Testamento, sino que había, no solamente era el Antiguo Pacto, es decir, la Torá, los escritos, los profetas, no solamente era el Antiguo Pacto el que se circulaba en ese tiempo, había mucha literatura rabínica, había muchas leyendas, muchas fábulas, e incluso aquí vemos a Kefa, incluso a los demás discípulos, conversando con sus discípulos, diciéndole que no cayeran en controversias, en fábulas judaicas, en leyendas judías, que no cayeran en ese tipo de controversias, sino que prestaran más atención a lo que era la palabra de nuestro Padre y a la inspiración divina que venía de nuestro Padre a través de las enseñanzas de nuestro Mesías. Aquí tenemos a nuestra Jod Elisheva levantando la manito. Adelante, estimada Jod. ¿Algún comentario? ¿Tiene por allí la cita bíblica? Buenas noches, shalom a toda la asamblea. En Mateos 13:10, que habla, preguntan los discípulos, ¿no? Le preguntan a nuestro Mashiach, y dice así las escrituras: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero felices vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. No sé si está bien, amado, esa... Excelente, excelente. Fue el profeta Isaías y allí lo está recalcando nuestro Mesías. Excelente, estimada Jod Elisheva, nuestra Jod Elisheva en representación de Argentina. Acá nos llamado a las naciones, tenemos a nuestra Jod Elisheva de Argentina, a nuestra Jod Lulú y nuestra Jod Socorro de México, a nuestro Wilfredo de la República Independiente de Bacamonte, Panamá, y también igualmente a nuestra Jod Estefani que está aquí con nosotros. Entonces, shalom, mi querido Wilfredo, saludos. Ya le vamos a dar el pase ahorita para que nos comparta algún entendimiento o algún comentario adicional. Miren qué importante, amados. Los discípulos viendo, primero recordemos que ya aquí había pasado tiempo en el cual nuestro Mesías le hablaba en parábolas al pueblo en general. Pero los discípulos le preguntaron, ¿por qué les habla en mashal? ¿Por qué le hablas en comparaciones? ¿Por qué no les hablas directamente? Y pareciera algo como duro de digerir cuando nuestro Mesías les dice a sus discípulos, a ellos les hablo en parábolas. A ustedes les hablo abiertamente, pero a ellos les hablo en parábolas, para que teniendo ojos no vean, teniendo oídos no oigan, para que no se arrepientan en su corazón y yo tenga que restaurarlos. A ver, ¿no ese es el propósito de nuestro Mesías? ¿No era ese el propósito de nuestro Salvador, de venir a restaurar al pueblo? Entonces, ¿por qué él como que les coloca algo velado? Porque eso es lo que pareciera transmitir estas traducciones, como que les coloca algo velado para que no entiendan directamente las enseñanzas de nuestro Mesías, como para que la gente no se arrepintiera. Incluso nuestro Mesías les cita al profeta y les dice que para que ellos teniendo ojos no puedan ver, para que teniendo oídos no puedan escuchar. A ver, nuevamente lo digo, ¿no era este el propósito de nuestro Mesías? ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? ¿Por qué nuestro Mesías les habla y le dice, a ver, pero ustedes, mis discípulos, yo les hablo abiertamente? ¿Cuál es la diferencia entre toda esta gente y sus discípulos? ¿Cuál era la diferencia? En un momento dado, nuestro Mesías dijo, los entendidos entenderán, citando al profeta.
¿Qué sucede, mis amados? Y aquí es muy importante entender que no todas las personas entienden la palabra. No todas las personas digieren la palabra. No todos los corazones están preparados para escuchar la palabra. Muchas personas, cuando uno les habla de las escrituras, rechazan la palabra. Muchas personas no pueden ver más allá de su nariz. Muchas personas rechazan la enseñanza. ¿Por qué dice la escritura? Los entendidos entenderán. Incluso dijo el profeta, los que son puros se purificarán más, pero los que son impíos procederán más a la impiedad. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso el profeta? Y estoy citando aquí algo de lo que dijo nuestro Mesías. Así es, estimada Jode de Sheva, por la disposición que hay en el corazón de las personas. Cuando una persona tiene disposición, no tiene el corazón duro para escuchar la palabra del Todopoderoso, puede captar fácilmente la escritura. ¿No les ha sucedido a ustedes? ¿No les ha sucedido que incluso ustedes están hablando con alguien y a veces ustedes tratan de hablarles de diferentes maneras? Quizás un mismo ejemplo de la escritura, quizás un verso bíblico, quizás una forma de entendimiento para colocárselo de diferentes maneras y que esa persona entienda, pero no entiende, no quiere entender. Pero quizás en esa audiencia, en ese momento, hay una persona que solamente escuchó una frase de todo lo que usted pudo haber dicho, una sola frase, y lo entendió, lo aceptó en su corazón, y a esa persona el Mesías le habló abiertamente. No le habló encubiertamente como si estuviese hablando detrás de un velo, sino le habló de frente, solamente con una frase. Yo hoy en día comparto con hermanos y conozco hermanos y hermanas, Ajim Viajayot, que hoy en día son parte de la restauración por solamente haber escuchado la palabra Shalom. Porque me escucharon decir en algún momento, saludar a algún hermano, Shalom, que en algún momento iba pasando en algún auto, en algún transporte o de camino, y me dijo Shalom, y yo, Shalom, Brajot, paz y bendiciones. Y ellos escucharon eso y sintieron curiosidad. El Eterno les habló y les dijo, pregúntale. Les colocó esa inquietud y ellos preguntaron. Y comenzamos esa conversación y para ellos fue tan entendible ese momento, no porque yo se los estuviese hablando, sino porque el Eterno estaba hablando a su corazón, porque esa persona tenía hambre y sed de justicia. Nuestro Mesías habló en parábolas. Primero, porque así estaba profetizado. Segundo, porque no todo el mundo en el pueblo de Israel tenía la disposición de escuchar. Recuerden, las parábolas son, en otras palabras, abarcaba el área de la comparación, de la alegoría, de ilustrar con ejemplos del entorno. Por eso siempre vemos cosas como acerca de un pastor, acerca de una mujer que está en la casa, y siempre, ojo, que siempre en las parábolas es muy exaltada las mujeres. Tenemos las vírgenes, las 10 vírgenes, las parábolas, las 10 vírgenes, una mujer, incluso dice nuestro Mesías comparando el reino de Elohim a una mujer que está amasando una masa y coloca una medida de levadura y leuda toda la masa con esa medida de levadura. Y él utiliza diferentes comparaciones, diferentes meshalim, comparaciones, parábolas para transmitir algo. Y siempre hay dos temas principales en la enseñanza de nuestro Mesías. ¿Cuáles son esos dos temas principales? El reino de Elohim, el Malchut HaShamayim, el reino de Elohim y la administración del dinero, la administración de los bienes. Por favor, cuidado los de la secta de la prosperidad, y me disculpan si lo digo de esta manera quizá un poco despectiva, pero siempre fueron sus dos temas principales. ¿Cómo administramos nosotros los bienes? ¿Cómo lo hacemos? Canalizándolo a través de la escritura. Y también el reino de Elohim y su justicia. Por eso es muy importante entender que las parábolas traen un mundo interpretativo, pero quiero, antes de entrar quizás un poco más en tema, y que podamos quizás abarcar ciertas parábolas, hablar de ellas, entenderlas. Hay que entender mucho el tiempo y la mentalidad del pueblo de Israel para ese tiempo. Por ejemplo, habían diferentes, como lo hay en toda sociedad,
habían diferentes estatus sociales. Primero, por ejemplo, estaban los saduceos, o la élite, que eran la aristocracia, que eran los del dinero, ¿sí? Los que tenían la capacidad, los recursos, los del dinero, así como los hermanos que están aquí en Zoom, que son los del dinero, los de la plata, pues, ¿sí? Ahorita se empieza Zoom a meterse todos los hermanos acá, ¿no? Pero estaban primero los de la élite, la gente, los que movían las influencias, los que tenían el poder, la aristocracia de ese momento. Y esta aristocracia había hecho y había manipulado tanto las cuerdas del pueblo, que ahorita me dejan todos los hermanos Facebook Live y aparecen todos aquí en Zoom, porque son la gente del dinero, ¿sí? Ahí está nuestra Moshiach, mire, la gente del dinero, ¿verdad que sí? Bendito sea nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué sucede? La aristocracia había manipulado tanto la mentalidad del pueblo que incluso quienes eran los que recaudaban los impuestos para el Imperio Romano, sus mismos judíos, los mismos hermanos del pueblo, por eso eran los que recaudaban el dinero, lo que les quitaban el impuesto al pueblo. Y ojo que no era un impuesto que se pudiese sobrellevar. Por ejemplo, aquí en Panamá tenemos el ITBMS, el impuesto que es del 7%. En otros países está el 10, el 12%. Y eso lo hemos estado compartiendo con varios hermanos, que la opresión que ejercía tanto el Imperio Romano sobre el pueblo, imagínense, por cada dólar, vamos a colocarlo en tiempos modernos, por cada dólar tenían que dar 60 centavos. Es decir, que si una persona ganaba $1,000 mensuales, tenía que dar $600 de impuesto. No le quedaba absolutamente para sus gastos. Daba más del 50% del diezmo. Daba el 60% del diezmo. Ese 60% era distribuido de la siguiente manera. Un 20% era para el cobrador de impuestos, que era un judío que estaba traicionando a los suyos para venderse a lo que era el Imperio Romano y a los del Sanedrín, o en este caso de la aristocracia. El otro 20% les quedaba allí a la élite corrupta y el otro 20% se iba al imperio. El pueblo estaba azotado, el pueblo vivía en opresión, el pueblo eran los menos privilegiados de allí. Estaban los maestros de Torá, pero los maestros de Torá eran distintos. Ellos se concentraban en la enseñanza, en su enseñanza, en la halajá. Había competencia entre ellos. No estaba el fuego, no había esa enseñanza que nutriera al pueblo, que acercara al pueblo. En temas pasados, en un llamado a las naciones, estuvimos hablando de lo que es un mediador, de lo que era el tzadik, ese mediador que tenía dos funciones principales: acercar al hombre, acercar al pueblo al cielo y traer el cielo al pueblo, hacer que el pueblo se sintiera energizado con la presencia divina y se pudiese acercar al Eterno, que pudiese tener la fe, la emuná suficiente para sobrellevar todas estas circunstancias, poder creer y vivir aún más la Torá, poder tener la fe de nuestros antepasados, poder vivir con eficacia esa emuná. Pero eso no estaba sucediendo. Había mucha Torá, había mucho maestro de Torá, pero la mayoría de esa enseñanza no estaba cargada por el Espíritu de nuestro Padre. No había el fuego en el altar, no había algo que encendiera los corazones de las personas. El pueblo estaba apagado y oprimido. Y la mayoría de los maestros de la Torá solamente se preocupaban por ellos mismos. No se preocupaban por el pueblo, no se estaban preocupando por lo que el pueblo necesitaba. Imagínense, estaban oprimidos económicamente, en pobreza, porque no solamente era el imperio, sino también eran los de su propio pueblo, los recaudadores de impuestos, que se veían como gente que estaban traicionando la patria, que estaban aprovechándose de sus hermanos. Y aún más la élite corrupta, los saduceos y los sacerdotes, ¿qué estaban haciendo? Oprimiendo más al pueblo y excusándose o escudándose detrás de lo que era la Torá, los sacrificios y todo ello. ¿Para qué? Para sacarle más provecho al pueblo.
usted podía criar un animalito. Vamos a suponer, el Wilfredo y el Moshiach, llegó la época de Pesaj y se preparaban, estaban en Jerusalén, se preparaban allí con el cordero más perfecto de todos. Lo tomaban el día 10, perfecto, pero lo llevaban a ir a presentarlo el día 14 y el sacerdote que estaba allí le decía, a ver, muy bien, está bien, pero ¿dónde compraste ese cordero? No, yo lo crié o lo compré en aquel, no sé, en aquella tienda, en aquel kiosco. Entonces él te decía, no, ese no es kosher, no es apto para Pesaj, para hacer el sacrificio. Los únicos corderos aptos son aquellos. Y señalaba alguna otra tienda que resulta y pasa eran la de él. En este caso no había ni siquiera los requisitos de la Torá, sino era, si lo comprabas allá, no importa si tuviese defecto, era kosher, ese sí era permitido. Pero si no lo comprabas allí, o lo criabas tú mismo, o lo preparabas tú mismo, no era kosher. Tenía que ser comprado donde ellos dijeran. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba más el lucro, las ganancias. Entonces, todo esto, y aún así los que tenían la responsabilidad de infundir al pueblo en el temor de Elohim, en que el fuego descendiera, ¿qué estaban haciendo? Ellos mismos se estaban alejando del pueblo. Ellos mismos se estaban apagando. Ellos mismos estaban dejando al pueblo de un lado. Que sufrieran ellos por su propia cuenta. ¿Qué hizo nuestro Mashiach? Nuestro Mashiach no fue así. Él fue distinto. Él era el rabino que iba de calle en calle, de camino en camino, de pueblo en pueblo, visitando, compartiendo. Llegaba a un lugar y no se estaba mucho tiempo. No me puedo quedar más tiempo porque hay más gente que me está esperando. Se iba a otro lugar y allí lo seguía la gente. Eran multitudes los que lo seguían. Pero muchos de ellos no lo seguían porque quisieran acercarse al Eterno. Lo seguían ¿por qué? Porque veían que tenían sanidad, porque donde él estaba no había hambre. Donde él estaba no había enfermedad. Donde él estaba había la gloria del Eterno. Pero muchas de las personas no se acercaban a él por eso. ¿Se acercaban por qué? Porque veían en él que le podían sacar provecho de una u otra manera, en palabras resumidas. Es más, hubo un maestro de Torá que le dijo, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. ¿Y qué le dijo nuestro Mesías? ¿Así? Las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba queriendo decir con nuestro Mesías? Porque este maestro de Torá tenía Torá, era un maestro de Torá, pero veía algo distinto en Mashiach. ¿Qué estaba viendo en nuestro Mesías? Que la gente lo seguía porque había algo distinto en él. Pero él estaba viendo los likes que le estaban dando al Mesías. ¿Cuántos seguidores tenía en las redes sociales? Y entonces lo estaban siguiendo por eso. ¿Qué dijo el maestro? Te voy a seguir. A ver, él le dijo, esto no es así. Mira, hasta las aves tienen nidos y los zorras tienen sus cuevas, tienen sus madrigueras. Pero a ver, yo no tengo ni siquiera dónde posar mi cabeza. Porque nuestro Mesías, si llegaba a la casa de un amigo y le daban hospedaje, ahí se quedaba. Pero si le tenía que quedar, se tenía que quedar, no sé, en el campo, él dormía en plena intemperie. Él era alguien que demostró y vio la necesidad del pueblo. Él vio la necesidad que tenía el pueblo. Se acercó al pueblo, convivió con el pueblo. Y les habló también porque el pueblo se había endurecido tanto su corazón debido a todos estos flagelos. El imperio, los traidores, los supuestos líderes religiosos. Era un mundo en el cual nosotros debemos entender el por qué nuestro Mesías, adicionalmente de lo que dijo el profeta, por qué nuestro Mesías les habló en parábolas. Ustedes no han visto que nuestro Mesías hubo aún, Yahoshua HaMashiach le pregunta a una persona que estaba enferma, le pregunta, ¿quieres ser sano? A ver, amados Yahin, si tú tienes la autoridad, y así es, a ver, ¿quién tiene la autoridad de Mashiach acá? ¿Nadie? ¿Nadie tiene la autoridad de Mashiach?
A ver, ni siquiera van a levantar la manito, ni siquiera van a decir amén. Amén. Tenemos la autoridad de Mashiach, ¿verdad que sí? Nuestro Mashiach nos ha dado autoridad. Imagínense que ustedes, nuestra voz Rivera, que amén. Así es, tenemos la autoridad del Mesías. Nuestro Mashiach nos ha dado autoridad. Ahora imagínense ustedes que hay personas. Nuestro Mashiach estaba allí, al lado de un enfermo, al lado de una persona que necesitaba sanidad. Pero ¿por qué nuestro Mesías le preguntó a esta persona? ¿Por qué le dijo, ¿tú quieres ser sano? A ver, si nosotros tenemos la autoridad y sabemos y confiamos en que nuestro Mesías nos ha dado esa autoridad para imponer nuestras manos y que las personas se sanen, entonces, si le preguntamos a alguien, ¿tú quieres ser sano? ¿No es obvio que esa persona necesita sanidad? ¿Verdad que sí? Imagínense ustedes que el Espíritu de Santidad, les coloque a ustedes en su mente las palabras y les confirme, háblale a aquella persona, ora por esa persona y dale sanidad. Pero antes pregúntale si quiere ser sano. ¿Por qué le debemos preguntar a una persona que está en una silla de ruedas, que quizás está padeciendo fiebre o quizás está padeciendo alguna situación de enfermedad? ¿Por qué le debemos preguntar? Es obvio que necesita la sanidad, pero es por la dureza del corazón, amados. Hay personas que prefieren estar enfermos para así recibir alguna beca, un bono que le den del gobierno o de alguna institución. Ellos prefieren estar en silla de ruedas, a veces para poder tener algunas migajas de beneficio. Y amados, yo he escuchado testimonios de un hermano que es médico y después que sale y acompaña a una persona que estaba en silla de ruedas, le pregunta, después que lo atiende, él sale de la clínica y está afuera y le empieza a hablar con la persona y él dice, sentí de parte del Eterno de preguntarle, ¿tú quieres que ore por ti y que sea sano? Y él le dijo, que lo quedó mirando y le dijo, no, porque si me sano, el gobierno no me va a dar lo que me da mensualmente. Y eso nos transporta a lo que nuestro Mesías, ¿por qué le preguntó a varias personas? ¿Tú quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Porque hay muchas personas que lamentablemente están acomodados en su situación. Yo te pregunto en este momento, alguno de ustedes que esté pasando por alguna situación, ¿tú quieres ser libre de la opresión? Porque también tenemos hermanos y hermanas que a veces hermanas que están sometidas a una vida de tristeza, de agobio, de machismo por parte de sus esposos y prefieren estar allí, se han acostumbrado a vivir en opresión. Ya no ven otra vida más allá, porque la esclavitud mental les ha hecho endurecer el corazón y no ver la libertad que les ofrece el Eterno. Recuerden a nuestro pueblo Israel, un pueblo libre físicamente, pero esclavos mentalmente. No esperemos a que nuestro Mesías nos pregunte a nosotros, ¿tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres estar en libertad y en justicia? No esperemos eso. Nuestro Padre es bueno y a través de su Hijo nos ha manifestado el reino de Elohim y su justicia. Y hay dos temas principales en el discurso de nuestro Mashiach. ¿Cuáles son? El reino de Elohim y su justicia y la administración del dinero. Por eso, amados, es tan importante que nosotros entendamos primero el mundo en el cual nuestro Mesías les habla en parábolas al pueblo. Le está hablando a un pueblo que tiene dureza de corazón debido a tantas circunstancias. Del olvido de los mismos líderes religiosos, de la traición de sus propios hermanos, del imperio romano asolándolos y azotándolos, y una economía nefasta. Y aún así, nuestro Mesías le dice, para que no entiendan en su corazón y yo tenga que restaurarlos. ¿Por qué lo dice? Porque el pueblo se había endurecido tanto que ni siquiera estaban reconociendo el poder de Elohim y aún no estaban viendo más allá. Sí veían en nuestro Mashiach no un maestro de Torah cualquiera,
alguien que tenía autoridad, que vivía y que tenía algo distinto en él. Y por eso ese trasfondo que le coloco acá, hay que entenderlo primero para tratar también de entender esas parábolas de nuestro Mashiach, esos mashalim, ese mashal, esas comparaciones. A ver, Moshiach, Wilfredo, algún comentario adicional, amados. Nuestro Héctor, adelante también. Miren, aquí tenemos nuestro Héctor, uno de nuestros hermanos de jóvenes valientes, también que está aquí con nosotros. Algún comentario, si desean, pueden activar sus micrófonos y compartir algún comentario adicional acerca de qué entienden ustedes. Es más, le hago la pregunta, ¿qué entienden ustedes por las parábolas de nuestro Mesías? ¿Qué les transporta? ¿Qué enseñanza hay allí detrás de ellos? Adelante, amados. No todos a la vez porque me van a congestionar el micrófono, entonces, o el audio, así que adelante, amados, aquí. Shalom. Shalom, mi querido Wilfredo, adelante. Bueno, mía, shalom a todos, que el Eterno a todos, por eso los continúe bendiciendo ricamente. Buen tema, creo que muchas veces necesitamos aún en este tiempo escuchar esas parábolas para poder entender verdaderamente el concepto bíblico y el misterio, como lo dice la palabra aquí que leyó la hermana en Mateo 13, porque para mí, dando mi opinión, nosotros ahorita estamos entendiendo la parábola. Nosotros ahorita mismo estamos entendiendo, lo digo yo de mi parte, estoy entendiendo las parábolas, porque ahora se ha abierto el entendimiento en mi vida y he aprendido muchas cosas o muchas revelaciones, como dice, o muchos misterios, como lo dice la Escritura en este tiempo para mí. ¿Por qué? Porque como lo decía usted, mía, muchas veces el problema de la religión, muchas veces estamos bajo manipulación, y cuando estamos bajo manipulación, lamentablemente seguimos a hombres y no seguimos verdaderamente el concepto bíblico o el concepto del mensaje que nuestro Mesías nos quiere regalar. Así que de mi parte, ya no vivimos bajo esa manipulación porque hemos aprendido a escuchar esas parábolas que todos los viernes, los días de Shabbat, hemos aprendido y hemos entendido verdaderamente el misterio que tiene la palabra de nuestros padres. Pero creo que el fundamento para esto, o para entender los misterios y para entender la parábola, la clave, uno, es la humildad. Dos, tener un corazón humilde, dispuesto a aprender como usted nos lo está imponiendo ahora mismo, nos lo está dando el mensaje. Si no tenemos un corazón humilde y no dejamos que el corazón de nosotros sea duro, porque muchas veces nosotros mismos lo endurecemos. Amén. Así es. Entonces, creo que esto va ligado sencillo. La humildad y no endurecer nuestro corazón para que nosotros podamos entender estos hermosos misterios que estamos entendiendo ahora mismo. Ahora mismo yo estoy entendiendo, me pongo como en esa película, pues. Me pongo en esa película y me siento que estoy o sea, que lo estoy viviendo ahorita. Porque de verdad que el Padre ha sido bueno. Y ¿qué más le puedo decir, mía, sobre el tema tan hermoso ese que estamos escuchando esta noche? Amén. Amén, amén, mi aj. Así es, muy importante su comentario, mi aj. Y claro que sí, amados, recuerden que siempre nosotros utilizamos 2 o 3 sesiones de estos servicios para compartir los temas, ¿sí? Así que vamos a estar explorando también todo lo que son incluso las parábolas, vamos a estar hablando de las parábolas, pero sí hay que sentar una base, amados aquí. A veces no se entienden, y como lo dijo nuestro Wilfredo, muchas veces nosotros estuvimos en la religión y no pudimos entender las escrituras, no podíamos hacerlo, no podíamos entender esa palabra
por más que a veces nos la interpretaran de diferente manera, hasta que nosotros no abrimos nuestro corazón realmente, ¿sí? Y ya nuestro Padre Celestial nos habló directamente a través de su Hijo y pudimos entender, pudimos abrir ese entendimiento, o nuestro Mashiach nos abrió el entendimiento para entender su palabra. Y las parábolas ahora, más que nunca, nos deben traer, amados, una revelación muy importante. Y quiero que también nos enfoquemos en un punto quizás ir un poquito más allá, ¿no? Porque a veces nosotros queremos o no nos damos cuenta que nuestro Mashiach nos reveló, casi se puede decir que gran parte del libro de Apocalipsis o de Revelaciones, a través de las parábolas, a través de esas comparaciones, a través del reino, sí, de manera muy enigmática, pero les habló en parábolas o en comparaciones para poder que el pueblo entendiera, para que sus discípulos entendieran. Y aún así, todavía los discípulos les entendían. Como le dijo nuestro Mesías a un maestro de Torá, no entiendes las cosas terrenales, ahora imagínate si te hablara de las celestiales. ¿Cómo sería esa enseñanza? Yo creo que jamás lo podríamos entender con nuestra mente finita, con nuestra mente mortal y carnal. Adelante, Amoshi, ¿algún comentario? Sí, de acuerdo. Gracias por la oportunidad que me facilitan para expresar. Y estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Wilfredo. Lo principal es tener humildad y sencillez de corazón, porque como lo hemos leído en los dos pasajes, tanto como en el libro de Yeshaya, Isaías, que es quien profetizó sobre esto, asimismo también las palabras del Mesías citando al profeta, hablan propiamente del corazón, ¿verdad? Donde están lo profundo, inclusive el mandamiento principal dice, llamarás a nuestro Padre Celestial con todo tu corazón, ¿verdad? Y con toda tu mente. Así es. Entonces, hay algo muy significativo que compartir. Miren, así como en cierta manera están también las reglas de interpretación, ¿verdad? Por mucho tiempo, cuando leemos muchas de las cosas de la enseñanza del maestro, las tomamos de manera literal, muy literal. Hay un significado allí, ¿verdad? Hay una enseñanza allí muy profunda, pero muchas veces la tomamos nada más de manera literal. Por ejemplo, el sembrador, como él da la explicatoria, uno lo toma y lo aprovecha, pero comúnmente de manera literal. Hay algo mucho más profundo. Y una vez escuché de una persona, inclusive en el cristianismo, cuando estábamos en el cristianismo, diciendo acerca de las parábolas. Dice que en su entender, ¿no? Lo que él decía, y se los comparto. A mí me quedó eso grabado y pienso que es muy útil, ¿no? Dice, es una verdad que esconde otra verdad. Repita nuevamente, mi edad. Es una parábola en las enseñanzas del maestro, es una verdad que esconde una verdad más profunda. Correcto. Entonces, a mí me llegó esas palabras y las tomé y las guardé dentro de mí. Y esto lo digo de esta manera, hermanos. Miren, es la misericordia de nuestro Padre Celestial, que es la que nos ha permitido abrir a través del Mesías el entendimiento. Porque ahora, conociendo cómo es el plan de salvación de nuestro Padre, o iniciando el entender del plan de salvación de nuestro Padre con las fiestas, lo que representa Israel, de que Israel no ha sido desplazado, de que Israel todavía está en la alianza y están las promesas, entonces él va abriendo el entendimiento a estas enseñanzas del maestro. Y es una enseñanza que toca tanto a Israel en aquel tiempo, porque si vemos hay una similitud entre los dos tiempos, porque Israel cuando fue librado y salió de Mitraim al desierto, ellos llevaban el corazón también así. De igual manera, ellos estuvieron asediados por la nación
¿verdad? Que los oprimía. Había muchas deidades, etcétera. O sea, había gente de de muchos pueblos allí, y mucha gente salió con todas esas cosas, con todas esas cosas. Y de igual manera, como usted bien lo citó, en el tiempo del maestro también muchas personas estaban así. Los romanos eran politeístas, así que ellos estaban haciendo eso. Aparte del cobrar impuestos, porque todas las naciones cobraban impuestos, inclusive Israel le cobraba impuestos a su propio pueblo, y eso lo podemos ver en el libro de los Reyes, cuando se imponían las cargas, los trabajos y ese tipo de cosas. Entonces, la cosa, habían partes que se hacían con agrado, porque se llevaba cosas al templo, se daban con agrado y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, todo eso fue cambiando con el correr del tiempo. Aparte, como usted mencionó, la labor de los sacerdotes, de los que enseñaban Torah, se fue alejando, buscando sus propios intereses o intereses de grupo solamente para enriquecerse o para ser vistos. Así es. Y todo ello engrosaba el corazón de las personas. También, bendito sea nuestro Padre, que cuando vino el Maestro, él hizo muchas sanidades, como usted dice, y a la vez les hablaba a todos en parábolas, que esa es la parte significativa, porque a todos les hablaba, y eran muchas personas. Así es. El llevar eso a los demás, para los discípulos, era algo hermoso, porque él les hablaba aparte, les daba la explicación aparte. Ellos abrían el entendimiento, porque ellos les decían, maestro, háblenos el entendimiento. Entonces luego ellos iban y entonces enseñaban esa parte. Entonces es algo que está llegando a nosotros en este tiempo también, porque algo que es muy significativo es estas parábolas del maestro tocan a Israel propiamente. Claro. Es para restaurar, recordemos que es para restaurar a Israel primero. Antes de restaurar las naciones, primero tiene que ser restaurado Israel. Entonces, aquellos que son Israel o que han sido injertados a Israel, entonces toda esta enseñanza del maestro van a transformar nuestra vida y nos van a acercar al Padre, porque Él es el que nos acerca al Padre. Correcto. El Padre nos trae al Mesías y el Mesías nos presenta al Padre a través de la enseñanza, y luego entonces ya en nosotros, teniéndolo a Él, la luz, entonces guardamos los mandamientos de nuestro Padre. Entonces hay algo muy precioso aquí, de lo cual, como dijo el hermano Wilfredo, damos gracias al Padre Eterno, que Él es el que salva, que Él es el que nos ayuda en todo esto, porque nosotros estamos en otra manera de pensar o en otra manera de ver las cosas, y gracias también al Todopoderoso, que ha levantado hombres y también mujeres para llevar ese mensaje, así como el maestro se lo daba a los discípulos, les explicaba y ellos iban y lo daban a conocer. Asimismo también ha llegado a nosotros, y bendito sea nuestro Padre por ese amor que está derramando sobre nosotros a través de su... Amén. Amén, así es. Excelente comentario, mi amo Shia, excelentes comentarios. Y entre todos quiero rescatar dos para darle el pase también a nuestro Héctor para que también nos comparta algún comentario adicional. Recuerden, nuestro Héctor, nuestro Anthony son los líderes del Ministerio de Jóvenes Valientes, que están recargando esas energías, ¿no? Héctor, están recargando, así vienen con las baterías full al 100%, y que prontamente lo vamos a tener nuevamente con nosotros. Ya le doy el pase a mi querido Héctor para que nos comparta a ver su entendimiento, su opinión, porque también les invitamos, amado, a todos estos jóvenes, así como yo, de 25 años, para que se incluyan acá. ¿Por qué se están riendo los hermanos, no? Ahí vi que se están riendo. Que se incluyan, como digo, nuestro Roberto, que no lo tenemos por acá, nuestro Roberto, que nos hizo el mismo chiste hace días, y bueno, lo estoy copiando, ¿no? Pero, amado, quiero rescatar dos puntos muy importantes. Y es muy importante que lo que hemos tratado de manifestar aquí como base, que nuestro Mesías
estaba hablando con un pueblo que estaba en opresión, que si bien tenían más libertad físicamente, estaban oprimidos, ¿sí? Que lo que dijo nuestro Moshiach, comparando a Israel cuando salió de Egipto, cuando estaban en Egipto, estaban en opresión, estaban en esclavitud. Y para poder darles la revelación de la Torá, nuestro Padre tuvo que libertarlos. Vamos a ir sacando estas comparaciones y estos misterios que hay acá en toda esta enseñanza y haciendo comparaciones de todo lo que es traspolando, haciendo lo que es el mashal, la comparación de los hijos de Israel con el tiempo de Mashiach. Saliendo de la esclavitud, le puede dar nuestro Padre la revelación de la Torá. Para que el pueblo recibiera la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, tuvo que venir Mashiach también al darle al pueblo una revelación más profunda de la Torá. Más profunda. Porque ¿qué sucede aquí? Quiero que nos demos cuenta de un hecho muy, muy importante. La mayoría quizás no ha comprendido que las parábolas de nuestro Mesías no eran para explicar de manera más sencilla las cosas, quizás, no en todos los casos, pero muchos a veces pensamos que las parábolas eran para explicar de manera más simple la enseñanza de nuestro Mashiach, pero dijo algo nuestro Mashiach, que es el segundo punto que quiero rescatar, que todo lo contrario, en la mayoría de los casos, aunque muchos no lo crean, nuestro maestro habló en parábolas para encubrir, para ocultar el verdadero significado de sus profundas palabras a esas multitudes que constantemente la seguían. Ese conocimiento de la verdad que pone hoy en día en nuestras manos, que es la clave de la comprensión o el acceso a la comprensión a los símbolos del libro de Revelaciones. Pero, ¿quiénes eran los que podían entender más de cerca las parábolas de nuestro Mesías? Los que tenían un corazón sensible al Padre, los que no habían permitido que las circunstancias les endurecieran el corazón, que las circunstancias les apagaran el fuego del altar de sus corazones, que la economía, que el problema, que la esposa, que el esposo, que el hijo, que la situación económica, que el vecino, que el prójimo, que el enemigo, que el adversario, que los demonios incluso le colocaran traspiés y menguaran su vida espiritual, les menguaran la conexión con el Eterno, que les endureciera el corazón. Las personas que no permitieron eso en su vida fueron las que pudieron captar lo más importante, lo profundo de esa verdad tras otra verdad. Creo que fue que dijo así nuestro Mashiach. Esa verdad oculta detrás de la verdad de las parábolas de nuestro Mesías. Por eso, amado y amada del Eterno, siempre la invitación es a que no apaguemos el fuego del Espíritu en nuestra vida. Porque ¿qué va a suceder si nosotros apagamos ese fuego en nuestro corazón? Vamos a dejar que las circunstancias nos mengüen nuestra calidad de relación con el Eterno. Y puede convertirse en una relación mecánica. Por eso las parábolas del Mesías no son para aquellos que tienen una relación mecánica con el Padre. Por eso la mayoría de los religiosos no entienden que hay que guardar los mandamientos. No entienden que hay que guardar la Torá. No te entienden a ti, hermano o hermana, que estás comenzando este caminar y que tienes muchos amigos y hermanos en el cristianismo y que quieres ir a hablarles y que cuando les hablas, ellos no quieren entender. O te dicen que estás equivocado, que eres un judaizante, que has caído de la gracia. O cuando le quieres hablar de verdades más profundas a tus hermanos, que aunque tengan mucho más tiempo, no te quieren aceptar porque quizás han endurecido un poco su corazón debido a las circunstancias y no se están dando cuenta del potencial que tienen en ellos mismos. Por eso, amados Yahim, no permitamos que Mizraim, que el Egipto, que el Imperio Romano, vamos a colocarle eso a cualquier circunstancia que tengamos en este momento,
nos apaguen el fuego del altar que debe haber en nuestros corazones. Que el estudio de la Torá y el espíritu de santidad hoy en día sean los que prevalezcan en nuestra comunión con el Eterno. Y que de esa manera, ahora más que nunca, como bien lo dijo nuestro abuelo Wilfredo, le podamos sacar eso sabroso, ese jugo, ese nutriente que ahora le conseguimos más que nunca las parábolas de nuestro Mesías. Por eso, amados, la invitación es que mire, así, con una sonrisa y con fuego del Eterno en nuestros corazones, estemos más que nunca determinados a agradar a nuestro Padre. Y que no le prestemos atención a las circunstancias, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Adelante, mi Héctor. Le cedo el pase, amado. Las parábolas de Mashiach. ¿Qué opinión tienes? Adelante, te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Estamos probando. Te escuchamos. Yo le escucho bien, amado. Adelante. Bueno, escuchando, aquí tengo algo que aportar. Y Lucas 8:10 dice así. Y él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás le hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Como decía nuestro Wilfrido, tenemos que entender, mis hermanos, que estos son asuntos para todo aquel que tiene una identidad ya como Israel. Todo aquel que no tiene identidad Israel no va a entender las parábolas. Ni siquiera los judíos en ese tiempo entendían, miaj. Lo van a entender ahora aquellos que desechan el conocimiento, el da'at del Eterno, la sabiduría del Eterno, que es nuestro Mashiach. Tengo otro versículo por acá, miaj. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Estas son algunas cosas que hemos estado estudiando, mi hermano Anthony y yo, representando el Ministerio de Jóvenes Valientes. Aleluya. Y mire esto. Que el favor y la paz se les multipliquen en el conocimiento de Elohim, dice, y de nuestro Maestro Yeshua. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida. Dice que su divino, dice aquí, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida, dice. O sea, todas las cosas que están relacionadas con mi vida tienen que ver con el conocimiento que yo tenga de mi Mesías. Así es. Sigue diciendo. Ya, Héctor, le escuchamos un poco bajo. Ahora sí, ¿me escuchan? Que se pega más el micrófono. Ahora sí. Excelente. Ahora sí. Ahora sí, fuerte y claro, mi haga. Ahora sí. Ahora sí. Sigo, mi hermano. Dice el verso 3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Curiosamente, mis hermanos, aquí dice la palabra conocimiento, da'at. Y dice el verso 4, mediante ella se nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Mis hermanos, si decimos que hemos conocido al Mashiach de Israel y predicamos una verdad que se nos ha revelado, el Mesías que tocó la tierra, el Mesías enviado por Elohim, tenemos que tener características de la Torá en nuestro caminar. Mire lo que dice más adelante aquí, porque no es algo mecánico, como decía el Francisco, no es algo mecánico. Más allá de lo mecánico, tiene que ser algo práctico. No es de que, voy a orar, ahora voy a dedicarme a orar y a orar y orar y orar y orar y no hago nada, no va a pasar nada, mi hermano, no va a pasar nada. A esto hay que añadirle algo más. Y aquí en 2 de Pedro está la respuesta de qué hay que añadirle a esa fe que profesamos todos nosotros. Amén. Mira lo que dice el verso 5. Por esta misma razón, pongan todo empeño en añadir a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Aleluya. En Oseas dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque desecharon mi Torah, yo voy a desecharlo a ustedes, dice la palabra, mis hermanos. Así es. Demos gracias al Eterno que no solamente nosotros,
Hay muchos hermanos que están haciendo la labor, están hablando la palabra y como hablo con Anthony, le digo, esto no es casualidad de que muchas personas estén hablando este idioma ya. Hablamos el mismo lenguaje, la Torá la tenemos en común ya, en muchos hermanos. Y esto no lo para nadie, como me dice siempre Anthony. Mis hermanos, lo que le podemos decir, se les reveló un reino. Así es. El mismo Mesías se le ocultaba a ellos. Él mismo le decía, no digan eso, estén callados mejor. Pero a nosotros, Él se ha placido de revelarse a nosotros y debemos honrar ese pacto y lo que trajo nuestro Mesías. Amén. Shalom, mis hermanos. Ahí le paso. Amén, amén. Amén, aleluya. Amén. Excelente comentario, mi Héctor. Excelente. Bendito es el Eterno, amados Sajín, porque recuerden, y hago propias también esas palabras de mis queridos Sajín, de lo que dijo también nuestro Héctor, de que, amados, recuerden que está la fe, está la emuná, está esas ganas de servirle a nuestro Padre. Pero recuerden que nosotros debemos ofrecer a nuestro Padre Celestial un culto racional, un servicio, una abodá Elohim, un servicio a nuestro Padre racional, un servicio con conciencia, un servicio que solamente los que se les da la revelación de Mashiach, como lo dijo nuestro Héctor, no fue que se nos reveló un maestro cualquiera de Torah, se nos reveló Mashiach. Y estas parábolas nos deben transportar y transmitir el reino, los misterios del reino. Amados, pero estos misterios no son para hoy en día, para aquellos que hemos abrazado la Torá del Eterno, no porque seamos la gran cosa, sino porque el Eterno así lo plació a través de su misericordia, de su compasión y de su espíritu de santidad, para lo que se nos ha revelado el Mashiach, estos misterios. Hoy en día no tenemos tantos misterios ocultos, porque la Torá nos ha traído luz a nuestras vidas. Y por eso nosotros podemos entender acerca de qué es el reino. Antes pensábamos que era allá en el cielo, ¿no, mi Wilfredo? Allá a ir a tocar arpas allá en el cielo. No, sino que el reino de Elohim es un reino aquí en la tierra, es sanidad, restauración, pureza y la Torá imperando aquí en la tierra a través del Mesías. Pero amados, como dijo nuestro Mashiach, dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Como dijo él, yo les digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Incluso, adelante, Wilfredo, adelante. Termino aquí el comentario, dice, pues la mente de este pueblo está embotada. Son duros de oído y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí y que yo los sane. Que nosotros no tengamos ese corazón, que nosotros realmente podamos entender las parábolas del Mesías, aplicarlas a nuestra vida, porque es una Torá práctica, no una Torá mecánica, porque tenemos el Espíritu de nuestro Padre en nuestras vidas. Por eso es que nosotros le decimos, Padre, Padre, a nuestro Abba que está en el cielo, porque Él es nuestro Padre. Así el Espíritu de Santidad nos lo ha confirmado. Yo me alegro, yo me gozo mucho al saber que yo soy parte de este remanente, no porque seamos la gran cosa, sino porque nuestro Padre tuvo misericordia de nosotros y que gracias a Él nosotros no endurecimos nuestros corazones delante de su presencia. Y pudimos escuchar la voz de nuestro pastor, pudimos entender cuando él nos estaba llamando. Adelante, mi Wilfredo. Chalón, chalón. Bueno, apoyando, se me viene a la mente, apoyando lo que dijo el hermano Mochía y apoyando lo que dijo el hermano Héctor. Muy bonito el versículo donde habla sobre multiplicará el conocimiento. Y creo que se nos ha multiplicado el conocimiento y apoyando lo que dijo el hermano Mochía de que hay una verdad a través de otra verdad, o sea, que algo oculto, pues como mentira verdadera, pues. Va a tener que la Mochía enseñarnos a decir bien esa frase, porque ya la hemos cambiado varias veces en un ratico. Sí, lo digo porque
Hoy me pasó algo y me reía yo porque yo creía lo mismo. Una hermana me envía una imagen de cómo los cuervos están sustentando a Elías. Pero en la imagen lo que vemos es puro talingo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos enseñaron de que los cuervos son talingos, ¿verdad? Pero gracias al Eterno hemos entendido ahora en la restauración. ¿Son qué? Talingos. Son unos pájaros negros que hay aquí en Panamá. No sé si allá en su país hay pájaros negros. Cuervo, creo que lo vamos a conocer todos los países latinoamericanos. Cuervo. Bueno, aprendimos que eran esos animales, pues los pajaritos, eso, siempre nos habían enseñado eso. Pero gracias al Eterno, en la restauración, nos dimos de cuenta que eran árabes, eran personas. Otro también, cuando el gallo cantó 3 veces, siempre hemos pensado que el kikiriquiquí, el gallo, pero a la verdad tampoco era un gallo. Otra, siempre creí cuando decía que el rico no entraba por el ojo de una aguja, pensaba que era la aguja de coser. Tampoco es la aguja de coser. Pero entonces, explicándole eso a la hermana, me decía que eso no importaba, que lo importante era el mensaje. Yo le decía, no, hermana, sí importa, porque usted no puede estar, como dice el Mochía, predicando según usted una verdad, pero a través de esa verdad, según usted, hay una mentira oculta. Entonces, como lo que se está dando, gracias al Eterno, por medio de la restauración, del Espíritu de Santidad, por medio de ustedes, hemos aprendido a ver conceptos, como dice el hermano Héctor, hemos entrado al pueblo, hemos entrado al pueblo de Israel y hemos entendido ahora el concepto verdadero. Amén. Amén. Entonces, hoy en día, miles de personas y miles de cristianos, viejos ya de 30 años en el Evangelio, aún todavía creen que Jesucristo, el Mashiach, el Mesías, nació el 24 de diciembre. Y eso es una total mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no han entendido, no han podido entender esa parábola. ¿Pero por qué? Porque ya está la religión, como usted lo planteó y yo la noté, donde dice, no viva bajo manipulación, bajo la religión. Porque parecerá mentira, pero muchas veces en la religión se vive bajo esa manipulación. Aunque se le revele o aunque aprendan o le enseñemos, como usted nos ha enseñado, la verdad no la aceptan. No la aceptan. ¿Por qué? Porque ya viven bajo ese chip que ellos dicen, que ya ellos tienen un chip. Y si tienen ese chip, van a seguir viviendo bajo manipulación mía. Así que ese sería mi otro aporte, apoyando a los hermanos, que es muy bonito el tema. Amén, así es, mía. Es muy importante, amados, 2 cosas principales. Recuerden que estamos en tiempos proféticos y esperemos prontamente preparar un tema para ustedes qué es lo que significa cuando nosotros hablamos de tiempos proféticos, cuáles son las profecías que están de por medio y por qué es tan importante estar alineados al Espíritu de Santidad, porque posiblemente el Espíritu de Santidad está soplando para un lado y nosotros vamos para el otro. Entonces hay que estar alineados allí. Recuerden una profecía que dice, vale la redundancia, el profeta, que el conocimiento de Elohim, de nuestro Padre, se va a derramar por sobre toda la tierra. Y también dijo nuestro Padre para este tiempo a través del profeta Jeremías que él levantaría pastores, líderes de Israel, que adiestrarían al pueblo en conocimiento y sabiduría, porque eso es lo que necesita el pueblo. Cuando nosotros, quizás porque ya por motivo de tiempo vamos a entrar un poco a la parte de las parábolas, cuando nosotros entendemos y aplicamos, hacemos estas comparaciones. Vamos a tomar un mashal, vamos a tomar una comparación, que es lo que voy a hacer ahorita en este momento. José, fue vendido como esclavo. Se le cambió totalmente la identidad. Fue enviado a Egipto. Se le cambió a una identidad que incluso sus hermanos no lo reconocieron. Cuando acudieron a él, cuando estaban en tiempos de escasez, en tiempos de hambruna, dice el profeta,
que para estos tiempos habrá hambre y no de pan, sino de la palabra verdadera del Eterno. Por eso es que hoy en día se está derramando ese pan por sobre todas las naciones. Pero solo los que tienen hambre y sed de justicia son los que van a poder llenarse de ese pan. Pero cuando los hermanos de Joseph se acercaron a José, y Joseph, Ben Israel, Joseph, probó el corazón de sus hermanos y se dio cuenta que en ellos había sinceridad, había humildad y habían cambiado su corazón, se les reveló como que realmente era un hebreo, hijos de hebreo, que a pesar de todo la vestimenta, del lenguaje, de la forma, incluso del nombre que le habían cambiado, él no había perdido su identidad. Esto es una comparación que lo hacemos en el día de hoy, porque nuestro Mesías a nosotros nos está revelando ese conocimiento, se nos está revelando como el Mesías hebreo, como el Mesías judío que nunca conoció a Jesús. Jesús y Yahushua nunca estuvieron en el mismo tiempo. El Mesías hebreo versus el Cristo mitológico nunca se conocieron, no estuvieron nunca en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías Yahushua siempre fue hebreo y se está revelando hoy en día. Y al pueblo de Israel se les trató de revelar y les trató de revelar los misterios del reino. Pero por tener la mente embotada, por estar inmersos en problema y medio, se olvidaron de la conexión con nuestro Padre. Y hay una parábola que siempre tomo yo en cuenta y siempre tomo como base, a veces cuando estoy hablando con amigos y hermanos cristianos, yo a veces les hago esta invitación. Yo les voy a invitar a que ustedes lean de corrido desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Nuestro Mesías empieza por las mal llamadas bienaventuranzas. ¿Por qué digo que son mal llamadas bienaventuranzas? Porque nunca dice así en el texto hebreo ni griego. Eso fue la palabra buenaventura o bienaventuranza, era una diosa pagana griega, a la cual se les dedicaban las personas cuando deseaban tener éxito en sus negocios, en sus viajes. Entonces se les dedicaban el asunto, ¿no? Entonces mucho se decía era que tuviese un negocio o un viaje bienaventurado, pero nosotros no utilizamos ese léxico, ¿no? Tratamos de limpiar un poco nuestro lenguaje. Pero comienza con esas bendiciones que dice nuestro Mesías, Ashrei, se dice en hebreo, bendecido los mansos, porque ustedes heredarán la tierra, bendecidos los que tienen, los que reconocen su carencia espiritual, porque de ellos es el reino de Elohim. Bendecidos ustedes los que tienen hambre y sed de justicia, porque ustedes serán saciados. Y empieza a hablar. Más adelante dice nuestro Mesías, no piensen que yo he venido a quitar la Torá ni los profetas. No piensen esto. Yo no he venido a quitarlos, yo he venido a cumplirlos. Yo he venido a darles su fiel interpretación. Y les digo, les enseño que ninguno de ustedes puede pasar por alto hasta el más pequeño mandamiento. Porque si así lo hacen, van a ser pequeños en el reino por venir. Pero cualquiera que los enseñe y los lleve por obra va a ser llamado grande en el reino por venir. Recuerden, la Torá es justicia. Y si su justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, no van a poder entrar en el reino por venir. Y allí siguió dando explicaciones, y al final de esas explicaciones de lo que se conoce como el Sermón del Monte, él dio una parábola acerca de su enseñanza. A ver, ¿qué parábola fue la que dijo allí? ¿Qué parábola fue la que él manifestó después de haber dado esta tremenda enseñanza que hoy conocemos como el Sermón del Monte? A ver, un estudioso, a ver, amado Sajín, adelante, apóyenme, ayúdenme. ¿Cuál fue esa parábola que nuestro Mashiach dio para reflejar su enseñanza? ¿Cómo comparaba él su enseñanza? ¿Cuál fue esa parábola? Yo le pido a nuestra Jod Elisheva, a nuestra Jod Socorro, que están allí, igualmente a nuestra Jod María Ginette, también, que si tienen allí la parábola, nos las compartan, a ver, que la lean para todos nosotros, para que entendamos cómo fue su enseñanza, cómo comparaba él su propia enseñanza, que incluía la Torá y los profetas. Vamos a ver si hacemos un minuto de silencio, entonces, para ver si alguno la consigue. ¿Ah, Moshe la tiene allí? En el libro de Mateo,
después de la explicatoria y la enseñanza del maestro, habla de la parábola del sembrador. La parábola Del sembrador en Mateo, que vendría siendo el capítulo 3. al final del capítulo 7, en el capítulo 7. A ver, vamos a buscarlos todos allí rapidito. ¿Qué dice Mateo después que él da esta tremenda enseñanza? Los dos cimientos. ¿Los dos? Los dos cimientos. De las dos casas. Exacto, dice así en Mateo 7, versos 24 al 29. Adelante, Miaj. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó ya Josué estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Muchas gracias, Mia. Mire, vamos a entender este mashal. Recuerden, parábola en hebreo se dice mashal. Por eso incluso proverbio se dice mishle, ¿sí? Viene de la misma raíz. Nuestro Mesías compara su enseñanza con una casa con cimientos de piedra, que así arremeta la tempestad, así arremeta el clima, así se levanten huracanes en contra de esa casa, no la va a derrumbar. Y esa casa está fundamentada en la Torá. Incluso antes de decirles estas parábolas, él cita una profecía de lo que sucederá en los últimos tiempos. Mateo 7:21 en adelante. Maestro, como dice la Reina Valera, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre resucitamos muertos. Pero entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá, hacedores de maldad, como lo dice la Reina Valera. Pero en el texto griego y el texto hebreo, y gracias al Eterno, muchas versiones bíblicas correctas traducen este verso como transgresores de la Torá, porque la enseñanza del Mesías tenía la Torá allí incluida. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros entendemos que la enseñanza de Mashiach, las parábolas, todo está fundamentado en la Torá, los profetas, en lo que va a ser ese reino del cielo aquí en la tierra, sus misterios. Todo lo que venga a nuestra vida no nos va a mover, no nos va a derrumbar los cimientos que fueron forjados en la Torá, en los mandamientos. Por eso, cuando nosotros entendemos que así como a los de Camino de Emaús, nuestro Mesías les abrió el entendimiento, ellos pudieron reconocer al Mesías, nosotros hemos recibido ese privilegio. Pero fundamentemos nuestra vida en la enseñanza del Mesías, con base en la Torá y los profetas, que son el fundamento. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que la Torá es, en las parábolas está descrita gran parte de la Torá y de los juicios venideros, de lo que viene del Apocalipsis. Por eso la enseñanza del Mesías está basada en la bendita Torá de nuestro Padre. A ver, amados Ajín, vamos ya por motivo de tiempo, yo creo que el tiempo se ha pasado volando. No sé si les parece, no me parece que es solamente a mí. Vamos a ir dándole pase a nuestro Moshiach, comentarios, después a nuestro Wilfredo, a nuestro Héctor también, algunos comentarios finales para ir despidiendo, y creo que hasta los momentos hemos completado la plataforma para entonces, para las próximas sesiones acerca de lo que son las parábolas del Mesías, poder profundizar y quizás ampliar un poco más las parábolas del Mesías. Adelante, Moshiach. Algo muy significativo también que nuestro maestro enseña es que hay que ser sal, ¿verdad? Producir sed, de cierta manera. Y es algo muy llamativo
dentro de la escritura acerca de la vida del maestro. Él les hablaba en parábolas a la multitud y eso les producía sed a ellos, porque como no entendían, querían saber y querían saber y querían saber, pero él les continuaba hablando así, hasta que entonces ya él les iba revelando posteriormente cuando ya era necesario. Y asimismo también que sea en nosotros, ¿no? Que tengamos esa sed de buscar siempre la enseñanza del Maestro para que el Espíritu de Santidad, que es el que ha enviado de parte de nuestro Padre, por medio de él, entonces nos permita tener el entendimiento sobre las enseñanzas del Santo Maestro. Que sabemos, algunas se nos han ido revelando y esto, algunas podemos tener en... Lucecitas, así. No, que podemos tener, por ejemplo, ahora mismo, entre los hermanos que estamos en la sala Zoom, vamos a ponerlo de esa manera. Algunas las vamos a tener por entendimiento, vamos a tener una comprensión de ella, por lo básico, vamos a ponerlo de esta manera. Pero no de todas vamos a tener todos la misma comprensión. Y cuando profundicemos en ella, en el estudio, en la meditación, entonces en la compasión de nuestro Padre nos permita ir adquiriendo más, porque cuando se nos da más, entonces tenemos que ponerla en función, que esa es lo que toca después. ¿Qué hacemos con esa revelación? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Qué hacemos con esa sabiduría? Y es ponerla en función. Entonces, que el Todopoderoso nos permita poder llevarla a los demás y hablarle, y que prepare los oídos y los corazones para que ellos también, el Maestro los sane, y también puedan llegar a tener esto que nosotros se nos ha concedido, por favor inmerecido, también ellos lo puedan tener. Y eso me refiero a todos, inclusive los vecinos, parientes, familia, de todos, ¿no? Entonces que así el Padre nos lo permite. Amén. Excelente comentario, Mias Moshiach. Adelante, Mias Wilfredo. Comentarios finales para este servicio, porque ya estamos a tiempo de compartir con los hermanos. Adelante, Mias. Bueno, Shalom. Bueno, tremendo tema, mía, de verdad que sí. Me siento feliz nuevamente por esta hermosa enseñanza. Y de verdad, como dice el hermano Mochía, vamos a ir aprendiendo poco a poco más sobre esta revelación, sobre estas parábolas, y todo con humildad, mira, como lo decía al principio, todo con humildad, con sencillez, para que podamos entender poco a poco y con humildad, y como dice el hermano Mochía, podamos ir predicando y enseñando como se nos ha enseñado, con amor, humildad y con respeto. Pero en el día de hoy, de verdad que bueno, aquí donde usted mencionó sobre la bienaventuranza, que es una diosa, eso está que en el griego. Sí, sí, era una diosa pagana. Por lo general, como decir hoy en día, los santitos de la Iglesia Católica, que tienen quizás un santo para el santo de los viajeros, no sé, en los países creo que cambia. Entonces ellos se encomendaban a esas a esa deidad, y entonces por lo general tenían este tipo de palabras. Hoy en día latinizados, se dice así como que tengas buena ventura, pero era como que la diosa Ventura te guíe para que tengas éxito en lo que estás. Es como encomendarle a las deidades, a los demonios, como dijo Shaul, lo que los gentiles sacrifican a sus deidades, lo sacrifican es a los demonios. Pero era como encomendarle a estas diosas el éxito de lo que iba a hacer. Por ejemplo, como cuando decimos, no, Moshiach, cuando decimos no, gracias al Eterno, no, como cuando las personas dicen ojalá. Ojalá es una palabra de origen árabe, literalmente. Ustedes lo pueden buscar por internet, la etimología, y ojalá es quiera Alá que suceda esto. Adelante, mi Moshiach. Acá en el griego, el texto griego utiliza el vocablo que dice Macarios, ¿verdad? Entonces, el uso de ella es algo supremamente bendecido, extensión a fortuna, bendecido y feliz. Correcto.
por ejemplo, en el Mateo de Shem Tov, que es una versión también hebrea, posterior, se utiliza el término Ashrei, como mencionó el hermano Francisco. Ashrei también significa feliz, que algunas traducciones lo dicen feliz o bendecido, ¿verdad? Entonces, propiamente esta palabra de utilizar bienaventura, propiamente puede ser que viene del latín, más que... Está más latinizada, más que del griego, está más latinizada. Exacto, ya viene de esa parte, porque ya recordemos que esa palabra no existía en la antigüedad. Esas son palabras que van naciendo a través de la historia y entonces habría que buscar la etimología de las palabras, porque propiamente sería así. Esa es como la palabra infierno, ¿verdad? La palabra infierno que está en las escrituras, en algunas traducciones, pero esa palabra no es propiamente del hebreo ni del griego como tal, sino que fue dada en el latín. Correcto, mayormente en latín, infernos, correcto. Por el infernus. Entonces, hay que ir, ya esa es parte de lingüística, semántica y ese tipo de cosas, ¿no? Correcto, correcto. Que sería bonito entonces ya hacerlo para otro estudio. Ir limpiando un poco ese vocabulario, mis amados, porque es necesario hacerlo, créanme que sí. Entonces sería felices o bendecidos. O dichosos incluso. Se dice felices, dichosos o bendecidos. También se dice de esa manera. ¿Sí? O sea que te cambia lo que es el título. O sea, sí, correcto. Se puede tomar. Adelante, mi Moshiach, para darle pase a los ajín. Por ejemplo, el nombre de uno de los hijos de Jacob se llama Asher, que es de la misma raíz de Asherei. Correcto. Que es feliz, que es dichoso. Entonces, esa es la parte, ¿no? Es decir, dichoso, feliz, es una bendición como tal, ¿verdad? Porque el texto no dice verajá ni nada de ese tipo de cosas, entonces, que es la palabra más usual para bendición. Entonces, dichoso o feliz. Entonces, si lo ponemos de esa manera, usted como, por ejemplo, cuando dice feliz, aplique eso mismo a esas líneas de texto, ¿verdad? Sí, feliz. Eso lo he aplicado. El que hace eso, feliz el que hace lo otro, ¿verdad? Entonces, eso le da la entonación espiritual que es. Eso lo he aplicado, hermano Mochía, porque leí sobre Apocalipsis que dice, felices los que guardan su mandamiento porque tendrán derecho al árbol de la vida. Así es. Entonces, de ahí cogí ese texto y digo ahora feliz, porque de esto se trata, ¿no? Aplicar la palabra. Y es un vocablo de aliento, porque ya tú sabes cuál es el propósito dentro de la escritura sagrada en la Torá, y como algo que es una promesa que hoy la tiene y que se va a cumplir con el favor del Todopoderoso. Aleluya. Amén. Vamos a dar el pase, amados Ajín, a nuestro Héctor. Héctor, comentarios finales de este servicio, mi querido Aj, para acerca de este tema. Adelante, mi querido Aj. Creo que el Anthony va a decir unas palabras. Ya le vamos a dar el pase a él, mi Aj. Tengo una petición de nuestra Jorge Rivera, que por favor mencione los textos de hace rato, que ella no los pudo copiar. Ok, era Segunda de Pedro, capítulo 1. Le recomiendo que lo lea todo completo. Está buenísimo. Y también leímos, déjeme buscárselo aquí, Lucas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Correcto. Lucas 8:10. Correcto. Lucas 8:10. Correcto. Correcto. Bueno, le vamos a dar el pase entonces a nuestro Aj Anthony. Shalom, mi querido Aj Anthony. Adelante, mi querido hermano. Shalom, ¿me escuchan? Le escuchamos, mi querido Aj. Adelante. Que se me congela un poco acá. No sé qué está pasando. Bendito sea el Eterno. Saludos a toda la asamblea. Disculpen la tardanza. Estaba haciendo algunas cosas. Pero sí, tremendo lo que hemos podido aprender mediante el Espíritu de Santidad. Todo lo que el Padre ha venido haciendo en cada una de las vidas de nosotros. Y entendiendo que tenemos una identidad, y esa identidad nos hace parte del único y verdadero pueblo, que es el pueblo de Israel, no haciendo acepción de personas, pero todo aquel que profesa la fe
verdaderamente tiene que hablar el lenguaje del reino, y el lenguaje del reino transforma, cambia nuestras vidas y también trae, por decirlo así, salvación a los que están fuera, porque nosotros tenemos un convenio con un rey, y ese rey tenemos que amarle. ¿Y de qué manera le amamos? Siéndole leal. Yo quería compartir algunos textos en primera de Corintios, en cuanto a el capítulo 2, que dice de la siguiente manera. El verso 6 dice: la revelación por el Espíritu, dice: sin embargo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Lo que está en nuestra boca o lo que hablamos por haber alcanzado madurez dice que no es una sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo perece. Y dice el verso 7, más bien hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim predestinó desde antes del siglo para nuestra gloria. Ya el Padre había predestinado esa sabiduría, pero dice que la hablamos en misterio. Por eso que muchas personas no entienden o no comprenden las cosas que hoy en día le transmitimos, porque de repente sus oídos todavía no se han abierto a esta revelación que hablamos por medio del Espíritu de Santidad. ¿Y por qué podemos hablar de esa sabiduría que es tan misteriosa? Porque el mismo Espíritu de nuestro Padre dice que escudriña todo. ¿Y quién le puede revelar? Creo que se le congeló la imagen a nuestro querido Aj. Sí, tienen ciertos problemas allá. Ahora sí. Adelante, mi Aj. Activa el micrófono, mi Aj. Ok, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí, mi querido Aj, ahora sí. Creo que hay ciertos problemas. Voy a ser breve. Y dice, el verso 9 dice, el verso 10 dice: pero a nosotros Elohim nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas ¿de quién? De nuestro Padre. Así es. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Si nosotros nos acercamos a nuestro Padre, pero nos acercamos de una manera solamente como para ver, cuando vamos a un almacén o a un mall y vemos desde afuera lo que está adentro, pero por la vitrina, pero no entramos porque verdaderamente vamos a comprar, porque bueno, si no nos acercamos a nuestro Padre de la manera correcta, no tendremos la facultad de discernir las cosas espiritualmente. Y si no tenemos la facultad de discernir las cosas espiritualmente, nos pasa por alto, entonces venimos a ser personas carnales. Y entonces esa revelación del mismo Espíritu de Yahweh jamás podrá transmitirse a nosotros, porque no tenemos la vasija que somos nosotros expandida para adquirir esa sabiduría y hablar conforme a ese misterio. Y es por eso que hoy en día muchos nos tildan de locos, o nos ponen muchos títulos, porque es por eso, porque espiritualmente no entienden lo que el Padre nos ha dado a nosotros. Nos ha costado muchas cosas, nos ha costado corrección, nos ha costado amistades. Bueno, se volvió otra vez a congelar la imagen. Mientras eso, de lo que está hablando y apoyando los comentarios nuestro Anthony, tengo una cita bíblica acá de nuestra Holulu para apoyar los comentarios. La Anthony dice: y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Eso está en Yohanan, en Juan 16:13, que envía nuestra Holulu, apoyando el comentario de nuestro Anthony. Adelante, mi Anthony, que nuevamente se volvió otra vez, pero ya lo tenemos. Sí, no sé. Entonces, eso era lo que quería compartir. Nosotros hemos sido llamados a hablar mediante el Espíritu de Santidad, no hablar por nuestra propia cuenta. Decía Pablo que él no iba con palabras persuasivas, sino más bien él iba con el pleno conocimiento de lo que el Padre le había dado, porque dice el verso, para que
el verso 5 del capítulo 2 de 1 Corintios, para que la fe de ustedes no se base en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hoy en día la fe de muchos se ha basado en la sabiduría de los hombres. Hoy en día vemos cómo el hombre habla por su propio conocimiento, pero no habla conforme a la Escritura. Y eso es lo que también hace distinción. Se nos volvió a congelar otra vez el Anthony. Y eso es lo que no hace distinción. Adelante, mira. Y eso es lo que... Y eso es lo que siempre va a ser la distinción entre el pueblo del Eterno y los que hablan conforme a su propio conocimiento. Entonces, para ya no estar saliendo y entrando, será mi humilde aporte y deseo que a todos los hermanos que estamos presentes y a los que nos están viendo también en vivo puedan también seguir permaneciendo en la fe, confiando en nuestro Padre Eterno. No estamos solos, todos estamos pasando por el desierto, pero confiemos en nuestro Padre, porque dice... Vamos a esperar, vamos a hacer un momento de silencio porque él va y viene. Ahí se fue y ahí llegó. Sí, mi amor, entonces lo dejo con esto. Que el Eterno me lo bendiga y un fuerte abrazo para toda la asamblea. Amén. Shalom. Shalom, amados. Shalom, mi querido nuestro Anthony, nuestro Héctor, que son los líderes de trabajo. Marta Valverde se ríe, entrando y saliendo. Sí, mira, tranquilo que eso, estamos en vivo, mis amados, estamos en vivo y a veces estas situaciones técnicas, a veces pero hay que colocarle gozo, ¿no? Debemos estar gozosos, debemos estar alegres siempre, mis amados. Tiene el aire de la casa muy alto. Pero bueno, amados, recuerden que como lo está diciendo nuestro Anthony y apoyando los comentarios de los amados Shahim, amados, recuerden que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de nuestro Padre. Y cuando nosotros vemos que la palabra causa el efecto, hemos visto el milagrazo que hay de que las personas reconozcan a nuestro Padre bendito, ver cómo los hermanos y las hermanas cambian sus vidas, se arrepienten y buscan encaminar sus vidas para agradar al Eterno. Créame que para mí no hay mejor evidencia del poder de Elohim que el transformar, el que una vida se transforme por el medio del Espíritu de Santidad. Los milagros, las sanidades, sí, son parte del proceso, son parte de... Pero el principal evento que nosotros vemos en una vida, cuando hay el poder de Elohim manifestándose, es cuando cambian de rumbo, es cuando retornan al Padre, es cuando empiezan a guardar sus mandamientos. Y ahí podemos ver cómo el Eterno está tocando esos corazones, cómo son capaces de dejar religión, padres, madres, hijos, esposos y esposas, solamente por agradar a nuestro Padre que está en el cielo. Ese es el gran milagro que hoy en día estamos viendo, de cómo el Eterno está recogiendo de entre las naciones a su propio pueblo. Y hoy, amados hermanos, comenzamos esta serie de temas acerca de lo que son las parábolas del Mesías, quizás esperando con la guía y la asistencia del Espíritu de Santidad que en las próximas enseñanzas podamos profundizar mucho más, podamos extraer más esos misterios y esas profundidades. Por eso le pedimos a ustedes, amados, que nos acompañen siempre en oración, para que esta palabra no regrese vacía y que si pueden haber pocos o muchos, siempre esa palabra cause el efecto para el cual fue enviada, para la cual nuestro Padre Celestial la tenía preparada desde el principio para estos tiempos, de la cual ustedes y nosotros somos privilegiados de estar aquí. Les agradezco a todos mis amados Shahim. Tenemos a nuestra Jod Elisheva de Argentina, un saludo para usted, mi querida hermana, nuestra Jod Socorro y la Jod Lulú, y para nuestra Jod María también. Bueno, la Jod Socorro y la Jod Lulú son de México, nuestra Jod María Ginette, la esposa de nuestro baja Héctor, que está aquí compartiendo con nosotros, a nuestros Shahim y a todos los hermanos allí en Facebook Live, a nuestra Jod Rivera, muchas gracias por la asistencia con las citas bíblicas. Les agradecemos inmensamente, amados, fortalecidos con el poder de nuestro Padre, fortalecidos en Él y pidiendo siempre que el Eterno y su Espíritu de Santidad nos guíe siempre a toda verdad. Mis amados Shahim, ya comenzamos el día de preparación, así que le deseamos a todos
feliz día de preparación, camino a este tercer Shabbat de la cuenta del Omer, y que el Eterno, que es bueno, les asista en este día de preparación, les ayude en todo lo que tienen que hacer. Con gozo, con alegría nos preparamos para celebrar el Shabbat y nos encaminamos con el poder del Espíritu de nuestro Padre para celebrar la fiesta de Shavuot. Entonces, mis amados, desde acá nos despedimos deseándoles a todos feliz día de preparación. Y bueno, shalom, shalom, ubrajot, shalom, mi Moshiach, mi Wilfredo, shalom, mi estimado Héctor. Pero no sin antes, vamos a orar, amados. Algo tan importante no se nos puede olvidar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre que está en el cielo. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle a Él que nos dirija. Y terminando la oración, nos despedimos. ¿Les parece? Padre amado, tú que estás en el cielo, bendito seas, Padre. Adonai, nuestro Padre Celestial, Creador de cielo y tierra, te agradecemos infinitamente por las bendiciones concedidas, por el gozo, por la alegría, por el compartir tu palabra en armonía, en gozo, en shalom. Padre, permite, Abba Kadosh, que todas las demás enseñanzas, Padre, puedan fluir de esta manera y que tu Espíritu de santidad, Padre bendito, prepare nuestros corazones y sea hablando a través de nuestras bocas para llevar tu palabra con el fuego de tu Espíritu, con la pasión, con el amor, con sabiduría, con conocimiento, Padre, con humildad, con sencillez, Padre bendito, para que tu palabra llegue a todos los corazones, Padre amado. Te pido por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí presentes, Padre, Abba, que ellos, Padre bendito, puedan y podamos reconocer y conocer el poder, tocar, Padre bendito, tu magnificencia y que podamos gozarnos siempre en tu presencia. Que tu Espíritu de santidad nunca nos abandone y que siempre andemos en santidad para así agradarte a ti, Padre celestial. Te presentamos este día de preparación que está comenzando. Ayúdanos, oh Padre bendito, a cumplir todas nuestras metas y que con gozo, con armonía, con alegría y con determinación podamos celebrar este Shabbat que se nos avecina para tu honor, para tu gloria y por los méritos de tu Hijo, Yahoshua HaMashiach. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de nuestro Mesías. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Amados, feliz día de preparación. Nos despedimos. Shalom, shalom. Que el Eterno sea con todos ustedes. Un abrazo, amados. Shalom, shalom. Nos despedimos.